Perfecto, pues nada, ahora que más o menos estamos ya estabilizados los que estamos por aquí, nada, damos paso a la siguiente charla con Miguel Ángel, que nos va a hablar de un caso que yo creo que a todos hemos tenido, además trabajando en producción con AWS. Estamos hablando de muchas cosas bonitas, pero creo que ahora viene Miguel Ángel a contarnos historias de terror en AWS. Entonces no voy a hacer ningún spoiler, le dejo a él ya que presente la charla. Buenas a todos. Vale. Permitidme que os cuente una pequeña historia terrorífica. Imaginaos que estáis una mañana, a primera hora de un viernes, dormidos delante del portátil, diciendo que termine este día ya y mi fin de semana, por fin, ha sido una semana dura, y de repente recibís un mensaje bastante perturbador. Un mensaje que dice lo siguiente: equipo, ¿sois conscientes de que esto está pasando? Y aparece este mensaje en la pantalla. No sé si conocéis este mensaje, pero básicamente lo que dice es que os han robado un access key, que alguien la ha utilizado, AWS la ha deshabilitado, pero os piden que reviséis qué pasa en vuestra cuenta, porque puede haber de todo. Y con esto empieza historias de terror en AWS. Yo soy Miguel Ángel Muñoz, Cloud Architect y Cloud Consultant en Logicalis Spain. Soy AWS Ambassador y AWS Community Builder. Además tengo mi propio blog que es Cloud hasta en la sopa y Shop to Cloud, en español y en inglés. Y bueno, pues llevo en el mundo IT más de 8... Sí, aproximadamente, en el mundo IT más de 20 y en el mundo AWS desde 2018. Y, a ver, ¿qué es lo que ocurrió? Pues básicamente teníamos un access key con privilegios de root, que no debía de existir, obviamente. Y un desarrollador cometió un pequeño error y en vez de usar la access key que tenía asignada, utilizó la access key de root. Y la expuso en código. Hay dos errores que no debía haber hecho. Entonces, un hacker, obviamente, en minutos, literalmente, descubrió la key. ¿Y qué hizo? Lanzar servidores para minar. Lanzó 36 servidores y generó un gasto de más de $50.000 en muy poco tiempo. ¿Y qué es lo que falló? Porque os diréis, bueno, pues falló el access key, es lo habitual, el developer que le podemos cortar las manos, pero siempre digo lo mismo, siempre que hay un error, esto es un término de aviación aérea, es por una cascada de fallos, no hay un único fallo, siempre hay un montón de fallos que hacen que este error nos generara esos $50.000. Con que una sola pieza del dominó parase el problema, o bien habíamos mitigado o bien lo habíamos eliminado completamente. Y eso es lo que falló. El primer error es la access key, ¿vale? No debía de haber existido, es una access key que se había creado como 5 años antes por error y nadie se había preocupado, se creó por error y encima nadie se había preocupado en borrarla. Con lo cual era un problema bastante grande. Segundo problema es que no teníamos budget alert, porque con una budget alert nos podíamos haber enterado de que alguien estaba gastando mucho dinero en la cuenta, o con un cosa anomaly, o en ese momento, ¿vale? Esto es de 2019, no había cosa anomaly, ¿vale? Solo había budget alert, pero no había, y es algo bastante habitual que no haya, y nos hubiera avisado, ¿vale? No avisan inmediatamente, pero por lo menos nos hubiera avisado en unas horas. Y también teníamos más los contactos de mail. No sé si seguís la comunidad, pero a un compi de la comunidad perdieron la cuenta por esto, por tener mal los contactos, hace unas semanas. Aquí el problema no es que no hubiera contactos, es que la persona que tenía que leer el mail lo ignoró. Porque, hijo, esto es un tema técnico, pues yo creo que el equipo lo sabrá. Obviamente no lo sabíamos ninguno, porque si no, nos hubiéramos alertado. Tardamos como 3 días y medio en enterarnos de que había un problema. AWS nos mandó 4 mails, ¿vale? Y los últimos ya eran bastante agresivos de que nos iban a cerrar la cuenta. Por suerte lo leyó otra persona y nos avisó. ¿Qué más falló? Porque estos no son los únicos fallos. Para mí otro fallo importante es que no había ninguna SCP que prohibiera estas acciones. Y con 2 SCPs muy sencillas hubiéramos limitado mucho el scope. Hay muchas más que se pueden implantar, pero 2 muy sencillas. Una primera, que es prohibir las instancias más caras. ¿Vale? No tiene sentido. Normalmente no vas a desplegar instancias caras, las puedes prohibir y en caso de que las necesites, o bien excepcionas esta SCP para esa cuenta, o bien excepcionas un rol o haces cualquier cosa.
Pero esto básicamente es una política de queue que le pedí que me dijera las instancias más caras, me hicieron un SCP para las instancias más caras de $2. ¿Vale? Y el otro problema es que teníamos permitidas todas las regiones. ¿Por qué levantó 36 instancias? Porque levantó 2 por región. 18 regiones, que eran las que existían en AWS y que son las que están habilitadas. A día de hoy siguen habilitadas las 18, las siguientes las tienes que habilitar a mano. Pero este fue el principal problema. Con esto lo que os quiero un poco como moraleja es que siempre tienes que prevenir, vale, que te roben una CSKI es un problema, muy grave. Pero si tú pones barreras, puedes prevenir que no te generen un gasto excesivo, que no te generen un destrozo, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto no solo nos ha pasado con CSKIs robadas, también con empleados cabreados. Varias veces. Vale, vamos con otra historia, que es el día en que los usuarios desaparecieron. Imaginaros que vais a entrar a vuestra cuenta de AWS y no podéis entrar. Vuestro compañero, preguntéis a un compañero, tampoco. Y os empiezan a llegar mensajes de, oye, que nadie puede entrar. Y cunde el pánico. Nosotros teníamos una arquitectura bastante habitual, ¿vale? Qué lento ha salido esto. Que es que nuestros usuarios se logaban a través de un IDP, a través de ese IDP entraban en Identity Center y tenían asignados una serie de permission set para acceder a sus cuentas. Una arquitectura muy habitual. Entonces, un IDP vendor muy famoso habló con el equipo de soporte que llevaba el IDP, que era otro equipo diferente al de Cloud, y les dijo, oye, tenemos que hacer un procedimiento, tenemos un problema. Es un procedimiento seguro, no tiene ningún impacto. Esta frase significa que van a romper todo, siempre. Siempre que alguien lo diga, es así. Y efectivamente, ¿qué pasó? Que cambió todos los IDs únicos. Básicamente cambió todos los usuarios. ¿Qué pasa? Que al cambiar todos los IDs únicos se perdieron todas las asignaciones. Todas las asignaciones en Identity Center desaparecieron. Eran usuarios nuevos, con lo cual no tenían acceso a nada. Y nadie tenía acceso. Ups. Tenemos un problema bastante grande. ¿Cuál es la solución? Lo primero que todo el mundo en esas reuniones hizo, fue, bueno, pues tiramos de backup, pero no había. En Identity Center no hay backup. ¿Vale? No hay una manera de hacer backup. Esto, pequeño asterisco, luego os cuento un secretito, pero no existía. Y además tampoco estaba en código, porque las asignaciones de Identity Center en código son un infierno, porque tienes que poner el nombre del usuario. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí aparecieron unos héroes, que era el equipo de automatización. Por suerte, un compañero del equipo se había empeñado, porque a mí no me gustaba esa idea, en hacer un automatismo para la asignación de permission set. Porque al final hicimos un portal, que el portal lo que hacía es que los owners de la cuenta podían asignarse sus usuarios, gestionar los usuarios de su propia cuenta a través del Identity Center, ¿vale? A través de sus grupos, de manera que podían asignar diferentes roles. Gracias a esto, como habíamos hecho esto, el equipo de automatización resulta que tenía un registro de las asignaciones. ¿Por qué? Porque eran pipeline, ¿vale? Eran pipeline de Jenkins, entonces podíamos hacer un reapply. Pudimos reaplicar todas en muy poco tiempo. Y kudos para tanto el equipo de automatización como el de operación, porque consiguieron restaurar esto en pocas horas, ¿vale? No pocos minutos. No penséis, tuvimos varias horas caído el acceso. Y ahora un poco de un secretillo. Existe un backup para Identity Center, ¿vale? No es algo que está muy bien documentado, pero existe para hacer un cambio de IDP. Entonces, esto lo que tiene es un script de Python que hace un backup y otro script de Python que hace un restore. Es súper interesante y ahora lo uso en todas las organizaciones en las que tengo Identity Center porque me salva mucho la vida. Y aquí la parte importante es esa, de que puedes llegar a perder todos tus usuarios y el tener backup de todo es importante. Vale, y otro ejemplo, también bastante chulo, que es a nadie le importa que una lambda corra para siempre. Ese es un caso muy curioso porque no es un caso que me pasa directamente a mí, sino que descubrí por casualidad. Un día estaba revisando costes de Cost Explorer para
para otra cosa. No me acuerdo si era suscripciones, no me acuerdo qué era. Y de repente en una cuenta que no gestionaba vi una cosa muy rara. Y es que alguien se había gastado en Lambda, en un servicio, $10.000. Lo cual es una barbaridad. No sé si habéis visto alguna vez las facturas de Lambda, pero en un mes, si alguien supera los $200, es raro. O sea, es que usa bastante Lambda. Así que llegaran a $10.000 fue como... ¿Cómo? ¿Cómo habéis llegado a esto? ¿Cómo habéis hecho esto? Pues de una manera bastante curiosa y una manera que a mí me hubiera podido pasar también. Ellos tenían más o menos esta configuración, este Terraform, ¿vale? Que tiene dos errores bastante graves. Ahora después os los digo. Básicamente, a ellos hicieron un despliegue y la Lambda les funcionaba bien. Ellos, lo que hacía su aplicación, estaba funcionando correctamente, no veían ningún error en la aplicación. Pero como funcionaba bien, no se leyeron los logs. Si los hubieran leído, se hubieran dado cuenta de que la Lambda no estaba funcionando, que llegaba el timeout. Básicamente porque no la cerraban, ¿vale? O sea, hacía la ejecución, pero no le devolvían ningún return. Entonces, la Lambda se quedaba ahí esperando a que diera timeout. Y además tenían otro problema, un poco menos grave, y es que no llegaban a la concurrencia de 1000 ejecuciones. Con lo cual, si tú no llegas a la concurrencia, no te va a dar tampoco error de concurrencia. Y no tenían más Lambda, ¿vale? Solo tenían un par de ellas más, pero bueno. Entonces, el problema es que sobredimensionaron tanto el memory size como el timeout, ¿vale? Era una Lambda que tardaba un segundo, menos de un segundo. Un timeout de 300 es una auténtica barbaridad para cualquier Lambda, ¿eh? Si tenéis Lambdas de 300 segundos, es un caso de uso raro. Y si son de más, yo es que viví la época que cambiaron de los 5 minutos a los 15 y nunca estuve de acuerdo en esto. Pero, o sea, poner timeouts mucho más grandes de los que una Lambda necesita es una auténtica barbaridad. ¿Qué les pasaba? Que ellos tenían 500 Lambdas ejecutándose concurrentemente durante todo el mes, ¿vale? Imaginaros, por eso tenían $10.000 de gasto, porque básicamente siempre tenían las Lambdas ejecutándose. Y esto es un problema bastante habitual, por hacer sobredimensionamiento o por seguir una mala práctica, el que tu código o tu Lambda no funcione correctamente. Y este es otro caso, otra historia de terror, bastante dolorosa para mí, porque me hizo tener muchas horas sin dormir, muchos días trabajando hasta las 10 de la noche, y es cuando alguien elige un servicio no adecuado. Esto era un proyecto de una empresa de educación, y esta empresa de educación tenía múltiples aplicaciones en colegios, ¿vale? Que pues para que los alumnos pues podían hacer trabajos, les corregía los trabajos, podían hacer los exámenes, podían hacer ejercicios del día a día. Y en base a eso lo que querían hacer era un dashboard, tanto para que los alumnos vieran sus resultados, para que los padres vieran sus resultados, para que los profesores vieran, para que a nivel de colegio vieran los resultados globales. Entonces, esto fallaba. No funcionaba muy bien, estaban en el proyecto, no funcionaba y era súper crítico porque tenía que salir en un mes y iban muy lejos del objetivo. Entonces, mis jefes decidieron encender la cloud señal y decirme, por favor, dedícate a esto al 100%. Así que me tocó ir al proyecto y lo primero fue pues ver su arquitectura. Más o menos tenían esta arquitectura muy simplificada, ¿vale? Para no dar demasiado, o sea, no volaros la cabeza, pero básicamente lo que tenían por un lado era una ingesta de logs a un data lake. Ese data lake tenía una serie de TLS de Glue que lo que hacía era transformar los datos para poder consumirlos, y con Athena consumían los datos. Y por otro lado lo que sería el dashboard, que era un CloudFront con un S3 en Angular, y el backend era un API Gateway, ¿vale? Con lambdas que hacían diferentes ejecuciones Athena. Y se quejaban de dos cosas, de Glue y de Athena. Se quejaban de más, ¿vale? No solo de esto, porque esto creo que fueron 2 meses casi haciendo fuera de horas. Así que vamos a ver qué pasaba con Glue y con Athena. Glue decían que era muy caro. Y que lo primero fue, oye, ¿por qué decís que es caro Glue? Entonces, claro,
no habían entendido muy bien cómo funcionaba Glue. No sé si sabéis cómo funciona Glue, pero Glue tú defines las DPUs, ellos tenían como unas 150 DPUs, que eso es el número de contenedores que se van a ejecutar para hacer el trabajo de la ETL. Claro, imaginaos ejecutar 150 máquinas en paralelo. Es una barbaridad de coste. Entonces, claro, Glue es caro, pero porque lo que necesitaba hacer era caro. El trabajo que vosotros tenéis que hacer era caro. Luego decían que era complejo. Es verdad que no entendían muy bien Python, no entendían muy bien la concurrencia de Lambda de S3 y tampoco habían trabajado mucho en hacer el Python. Y luego decían que era muy lento. Esto era muy curioso porque el problema que tenían no es que fuera lento, es que reprocesaban los datos cada vez que ejecutaban la ETL. Y encima querían que la ETL se ejecutara cada 2 horas, pero resulta que solo ingestaban el data lake cada 24, con lo cual no tenía mucho sentido. Bueno, pues esto lo podemos arreglar. Mucho trabajo. Aquí metimos un montón de gente Yo no soy experto en Python, ¿vale? Sé de Python, pero muy poquito, para hacerme mis lambdas, pero poco más. Pero metimos a gente de Python, gente experta en data, y conseguimos arreglarlo. Y ahora nos vamos a Athena. En Athena, ellos habían elegido Athena porque era barato. Tenían una MySQL, originalmente, pero obviamente con las consultas que hacían, destrozaban la MySQL y además la destrozaban en escritura. Con lo cual buscaron alternativas, una fue Redshift y la otra fue Athena. Eligieron Athena porque era más barato, única y exclusivamente. Con lo cual ya aquí algo chirría. Luego, no habían tenido en cuenta que Athena es asíncrono. Athena no lanza los pipelines síncronamente, sino que, o sea, como una MySQL. Tú en una MySQL haces una consulta y se lanza directamente y te devuelve el resultado. Athena lo que haces es que lo mandas a un pool que tú no ves, ¿vale? Se ejecuta la query y te devuelve el resultado y la tienes que leer. Claro, esto tarda, ¿vale? No es una ejecución inmediata. Es una ejecución que tarda un segundo, no más. Pero en MySQL tarda milisegundos. Y Athena es muy mala haciendo queries sencillas, porque no está pensado para eso. Es una base de datos analítica, ¿vale? Está pensado para hacer queries de muchísimos registros, es una base de datos columnar. Entonces, no tiene mucho sentido hacer queries sencillas en Athena. Con lo cual, quizás no es el servicio adecuado para que utilizaran. Pero no lo podíamos cambiar. Entonces, bueno, fuimos a su arquitectura, Glue, ok, lo podemos arreglar. ¿Qué hacemos con Athena? Les propusimos una cosa que al final hicieron algo parecido, que fue utilizar DynamoDB. En vez de hacer las queries gigantescas todo el rato, hacer las queries y generarlas en un caché, ¿vale? En una DynamoDB, en un Redis, incluso las podías meter en un propio S3, ¿vale? Para consultarlas, de manera que construyéramos los dashboards antes. Pues cuando les propusimos Dynamo, pusieron una cara súper rara. ¿Qué os pasa con Dynamo? Y la respuesta me dijeron, es que es muy caro. Y digo, ¿Dynamo? O sea, ¿habéis usado Dynamo? Y ya hablando con ellos, lo habían usado en otro proyecto y resulta que no habían elegido Dynamo para esto, que si habéis leído alguna arquitectura de dashboard, siempre lleva Dynamo. No habían utilizado porque lo habían utilizado por otro proyecto para una base de datos transaccional. Con lo cual, habían disparado el gasto, además no habían utilizado el método en on demand, con lo cual se habían gastado un pastizal y decían que Dynamo era muy caro, que era muy mala, que no funcionaba bien, que no escalaba, y era como, no, es que lo habéis utilizado mal. Lo habéis utilizado mal en otro proyecto y no habéis utilizado en este. Con lo cual, habían tomado una mala decisión por no haberse leído bien la descripción de un servicio. Vale, Álvaro os ha dicho que probéis los servicios para destrozarlos y para ver otros casos de uso, pero estudiar bien los servicios, ¿vale? Y vamos con el último caso de uso. Este es más bonito. Yo he sido Unisadmin durante, creo, 15 años en total de mi carrera, un montón. Y trabajar en operaciones es muy duro, ¿eh? Muchas noches sin dormir. Y una de las cosas que más me quitaba el sueño eran los parcheos, ¿vale? Las vulnerabilidades. Entonces, en 2014 yo sufrí una vulnerabilidad que se llamaba Heartbleed de OpenSSL y hubo que parchear todo el parque. Esto se tardaba meses. No habíamos terminado de parchear y unos meses después salió Shellshock. Y también nos tocó volver a parchear lo que ya habíamos parcheado, más lo que no habíamos parcheado. En 2018, poco antes de irme a Cloud,
y es uno de los motivos por los que me cambié a Cloud, salió Spectre, que inicialmente no nos afectaba, pero unos pocos días después salió Meltdown, que además nos obligaba a parchear todo. Y dije, bueno, pues me muevo a Cloud y ya esto, serverless, aquí no me va a suceder este problema. Y en 2021, estando de vacaciones en la nieve, apareció Log4Shell. Y esto fue una locura, además de tener un logo horrible, por cierto. O sea, es el logo real, el Log4Shell, ¿eh? Lo estuve buscando y digo, joder, a ver si hay uno más bonito, pero no. Claro, yo trabajaba en un equipo, lideraba un equipo de arquitectura, pero resulta que me metieron en todos los comités de seguimiento de Log4Shell, todas las criticidades. Así que estaba en una cafetería en mitad de la montaña, con el teléfono, intentando ver cómo solucionar esto. Por suerte, un compi había presentado hace unos meses una solución utilizando Patch Manager, un módulo de System Manager. Entonces, básicamente, teníamos diferentes ventanas de mantenimiento de Dev, Pre y Pro con diferentes patch baseline, ¿vale? Esto es muy sencillito. No sé si habéis usado Patch Manager, pero es una auténtica maravilla. Casi nadie lo utiliza y es maravilloso para parchear servidores. Pero el equipo de operaciones no lo quería utilizar por miedo, porque decían, esto nos va a fallar, no va a funcionar, vamos a tener un montón de incidencias. Pero claro, cuando pasó este incidente había que parchar muy rápido y decidieron utilizarlo y aplicaron 5 parches diferentes, porque uno de los problemas de Log4Shell no fue que saliera una vulnerabilidad, es que salieron hasta 5 diferentes parches diferentes en 15 días. Así que tocó aplicar 5 parches en 15 días. Y con esto pudimos hacerlo muy, muy, muy rápido. Y bueno, ya vamos a ir terminando. Y voy a poner una frase que me encanta, que es Bad Shit Happens. Si veis mi PC hay una pegatina de Bad Shit Happens. Y fuera creo que he puesto alguna. Siempre que estéis, cualquier arquitectura, cualquier cosa que montéis, va a fallar. Todo va a fallar. O sea, Bad Shit Happens. iOS 1 se cayó por una tontería, pero se cayó todo, se cayó un montón de horas. A los pocos días también le pasó a Azure. He sufrido demasiadas caídas para decir que nunca va a pasar. Entonces, un poco como reflexión de todo lo que hemos hablado y todo lo que me ha pasado, porque me han pasado muchas más cosas, ¿vale? He intentado resumir bastante. Prepárate para el desastre. Siempre se va a caer todo. Pensar que es habitual. O sea, siempre se van a caer las cosas. Así que preparaos para el desastre. Lo hemos visto, a nosotros perdimos usuarios, nos han atacado un montón de cuentas, interna y externamente. He montado recursos en los que ha habido alguien que ha decidido saltárselos. Siempre pon diferentes salvaguardas para todo lo que pueda ocurrir. No hagas solo una, ¿vale? Que esto es un error muy habitual. No pongas solo un punto de control, porque se lo van a saltar, ¿vale? O a veces no funciona. Y cuando no funcione vas a tener que usar el plan B. Siempre ten un plan B, un plan C. No sé si seguir la Fórmula 1, pero hasta el D, hasta el E, intentar siempre tener varios planes. Sigue las mejores prácticas. Esto de la Lambda, que hablaba antes, pasó porque era una POC inicialmente y pasó a producción. A mí me ha pasado mucho que yo he hecho muchas ñapas en muchas POC porque tenía que ir rápido o porque, ¿para qué? Esto no va a pasar nunca a producción. Pero no sé si conocéis los entornos tipo PROC, que son las POC productivas, y es muy habitual que una POC pase a producción sin que tú te enteres. Y luego a los meses te toque solucionar algo que habías hecho que pensabas que nadie iba a ver y que nunca iba a llegar a producción. Pasa y es muy habitual, así que aun en los entornos de TX y de POC, seguir las mejores prácticas. Es muy recomendable. Usa los servicios adecuados. Sé que Álvaro ha dicho que hay que innovar, y es verdad, pero conoce bien los servicios. Esto hay un ejemplo muy claro. A mí también me encanta mucho Cory Quinn. Cory Quinn contó que había 17 servicios diferentes en AWS para ejecutar un contenedor. A la semana o 2 semanas publicó el artículo diciendo otros 17 servicios diferentes para utilizar contenedor. En total 34. Y durante estos años creo que han subido hasta 40. Él los va publicando de vez en cuando en Twitter y es alucinante. Pero para mí solo hay 3, 4 servicios para utilizar contenedores. ECS, EKS, Fargate, si lo consideramos algo diferente, y AppRunner. Lambda,
A mí no me gusta mucho, prefiero usar Lambdas como algo normal, pero hay un montón de servicios en AWS, hay un montón de maneras de solucionar un problema sin... o sea, hay diferentes servicios para solucionar un problema, pero no siempre es la manera correcta, ¿vale? O sea, tú puedes utilizar un servicio para algo para lo que no está diseñado, pero mira cuáles son sus limitaciones, porque las suele tener. Un ejemplo claro es utilizar una CINA como si fuera una base de datos MySQL o como un Postgres o como cualquier otra base de datos SQL, o utilizar una DynamoDB como transaccional. Y por último, automatiza absolutamente todo. Esto a mí me ha salvado la vida muchas veces. ¿Por qué? Porque todos la cagamos. O sea, yo soy el primero que llega y se equivoca en una coma, se equivoca en un espacio. Odio odio YAML, ¿vale? Es muy habitual que te pase que por un espacio o por cualquier cosa todo tu despliegue se vaya. Tú, si tienes un mecanismo de automatismo, puedes darlo marcha atrás. O para aplicar, a mí me pasa mucho que yo trabajo mucho en Landing Zone y al final tengo 200, 300 cuentas. Aplicar algo a 200, 300 cuentas si no lo has automatizado es un infierno. Porque aunque utilices IAC, si no automatizas cómo despliegas la IAC, esto pasa mucho, tienes que aplicarlo 300 veces. Con lo cual es muy bonito. Así que automatizar todo. A mí me ha salvado mucho la vida y en general es muy recomendable. Y por último, kudos a los equipos de operación. No sé si habéis estado alguno... ¿Cuántos habéis trabajado en equipos de operación? Qué poquitos. Vale, gracias. Yo he trabajado en un equipo de operación y cuando hay un incidente es súper estresante. Porque los incidentes, que sepáis, no suelen suceder a una hora normal, sino suelen suceder a deshora. Sueles estar medio dormido y encima tienes un nivel de estrés grandísimo. Así que, por ejemplo, la caída de iOS 1, no sé si visteis todo lo que pasó, pero todo lo que tuvo que hacer los equipos de operaciones de Amazon fue flipante. Si leéis el post-mortem, o sea, tuvieron que aplicar un montón de cosas. Porque no aplicaron una remediación, creo que aplicaron como 5 o 6 hasta que consiguieron dar, no con el problema original que se le dieron rápido, sino con todos los problemas derivados. Y con esto, muchas gracias. Aquí tenéis mi Linktree, ¿vale? Por si queréis contactar conmigo, ver, ahí tengo todos mis links. O sea que os dejo un poco. Vale. Y la otra slide, muchas gracias a la gente de la comunidad por haberme invitado. Y aquí tenéis para darles el feedback, que yo creo que es súper importante. Y muchas gracias.